Bueno, pues nos da muchísimo gusto recibir aquí en Kio TV, en Kio Noticias, al mismísimo secretario de Salud en el Estado, el doctor Fernando Petersen. Doc, ¿cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias. Mucho gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos. Hace mucho que no nos visitaba, estimado Doc. Sí, hace rato era lo que estábamos platicando, pero ya este año estuve aquí. Yo sí quiero mencionar algo y me da mucho gusto verlo porque lo veo con nostalgia, Doc, porque creo que nos vimos en muchas ocasiones cuando empezaba todo el tema del COVID. Sí. Y eran las pláticas de la incertidumbre, de qué iba a pasar, de cómo se estaban preparando para recibir los escenarios. Y bueno, estamos aquí y nos da mucho gusto. No, y cuando nos veíamos enmascarados. Claro. Sí, Y nos veíamos además. nomás media cara, ¿no? Preocupados. Entonces, con cara de preocupación, con Sí. cara de incertidumbre. Hoy día, si bien es cierto que no hemos salido, los números ya son muy favorables, ¿no? En el sentido de que hay pocos contagios. Tenemos en todo el estado de Jalisco 28 personas ya nada más hospitalizados, que no es nada comparado con los numerotes que tuvimos. Entonces, la verdad estamos entusiastas en el sentido de que hemos contenido bastante bien la pandemia. Doc, y bueno, empiezo el libro preguntándole adelante, esto porque hay Rubén. muchos temas. Hace unos días el gobierno del estado presentó, me parece, una ambiciosa y un gran esfuerzo relacionado con el tema del cáncer infantil. Y poco se sabe, y por eso también es la razón principal de que esté con nosotros, de cómo detectar en nuestros niños y niñas esta enfermedad. ¿Qué es lo que hay que saber, perdón? Eso es súper importante. La verdad es que el día 15 de febrero es el día en el que la Organización Mundial de la Salud nos dice que ojalá traigamos el tema de niños con cáncer hacia todos nosotros. Es importante decir que niños con cáncer pueden empezar de múltiples maneras porque el cáncer se puede presentar de múltiples maneras. Sin embargo, las más comunes de los cánceres infantiles son las leucemias y los linfomas, es decir, enfermedades de la sangre, no cánceres de la sangre. Y las maneras más frecuentes de presentarse son debilidad. Si usted ve que a un niño no tiene mucha energía, no está bien, hay que checarlo. 2, fiebres persistentes, fiebres que Así de están la dando, nada. sí, de repente, sin que haya un foco infeccioso, sin que haya ninguna otra razón, fiebre es otra razón importante. 3, como la causa más común es hematológica, tener moretones, que le salgan moretes fáciles a los niños, es otra de los temas que nos pueden alertar a que hay un problema. Y por supuesto sangrados, ¿no? Sangrado nasal, sangrado gingival cuando se está lavando los dientes. Por supuesto, si hay sangrado rectal, si hay sangrado urinario, eso obviamente habría que ir rápidamente a buscar asistencia médica, ¿no? Y la otra es, si ustedes ven crecimientos tumorales en alguna parte del niño, es importante detectarlo, ¿no? Cuando ustedes bañen a sus hijos, cuando los niños se estén bañando, díganles que busquen si tienen algo nuevo, ¿no? Alguna bolita, situación por el estilo. No esperemos a que tengan grandes tumoraciones, sino que la detección de cualquier tumoración en cualquier parte, abdomen, en tórax, en brazos, en piernas, son importantes. Si ustedes ven que el niño también empieza a tener dificultades para ver, es una manera muy importante de ir a buscar, ¿no? Asistencia médica. ¿Alguna edad en particular para los padres de familia que nos están viendo y poder dar este norte también sobre, además de las señales y los síntomas, en qué edad se presenta de manera más común este tipo de síntomas del padecimiento? Bueno, el secretario? cáncer infantil tiene como si fuera un pico, Sí. ¿no? Entre los 8 y los 12 años. Sin embargo, pueden presentarse antes y puede presentarse, por supuesto, después, ¿no? Pero el pico es más o menos entre los 8 y los 12 años de edad. Muy bien. Doc, usted mencionaba, bueno, algunos puntos, debilidad, fiebres. Puede ser, aunque sea uno solo, o se combina. Normalmente, ¿cómo No, ocurre esto? generalmente se combina, ¿no? O sea, generalmente es un niño que empiezan a notar que ya su rendimiento es muy pobre, que se cansa, que se queda acostadito y de repente tiene fiebre o de repente salen moretones, ¿no? Y entonces ya cuando se juntan más de dos es porque ya el tema es más complicado. Pero digo, sí es importante que a veces signos, síntomas que no pensamos que sean tan importantes. Ah, está cansado.
está cansado. Ya se le va a pasar. Sí, se le va a pasar. Si dura 2, 3, 4 días, si no se le pasa, no se esperen a que dure un mes a ver si se le pasa. O sea, hay que ir con el médico, hay que atenderlo, ¿no? ¿Pediatra inicialmente o con quién sugiere? Yo creo que, ¿cómo se llama? Cualquier médico, un médico general puede atenderlo bastante bien. Por supuesto, es muy posible que tenga que hacer estudios, ¿no? En una biometría hemática común y corriente puede salir si ya hay alteraciones de tipo leucemoide, ¿no? La leucemia podemos hacer el diagnóstico simplemente con una biometría hemática. Hablamos de la detección a tiempo del cáncer infantil, secretario, y platíquenos más justamente de esta conmemoración de la lucha para combatir este padecimiento a nivel internacional. En Jalisco presentaron esta estrategia de carácter universal. Es correcto. Creo que algo que aprendimos mucho es el tema de que el cáncer va muchísimo más allá de solo medicamentos. Hubo una gran necesidad de medicamentos, de fármacos, de quimioterapéuticos, que a la hora que nosotros buscábamos en dónde se podían comprar, era muy difícil comprarlos. Hubo algunos en que era francamente casi imposible conseguirlos, ¿no? Y entonces nosotros empezamos a estudiar todo el tema del cáncer en los niños. Y alguien que realmente ha hecho un gran trabajo, es una fundación que se dedica a cáncer para niños, y nos enseñó mucho que el cáncer va mucho más allá de solamente los medicamentos. Es decir, necesitamos que los niños tengan no solo sus fármacos, no solo su cirugía, sino que existan infraestructuras adecuadas para tratarlos, ¿no? Y entonces ese fue uno de los primeros temas. Hay que modificar el piso 7 y el piso 8 para tener un área que verdaderamente responda a las necesidades para atender a los niños. Hoy Jalisco está trabajándose ya y esperamos que en septiembre entreguemos ya el piso 7 y el piso 8 del Hospital Civil Nuevo, en el que tendremos ya la posibilidad de hacer trasplante de médula ósea. Es decir, avances tecnológicos muy importantes en la medicina que va a cambiar la vida de los niños que pueden tener un cáncer, sobre todo leucemias y linfomas, ¿no? Doc, al hablar de todo este trabajo y esta atención que se pone a tener un tratamiento integral para estos niños y niñas, obviamente alivia, ¿no? También un poco el dolor que pueden estar sintiendo papá, mamá o tutores. ¿Pero eso qué significa? ¿Hay más casos? ¿Cómo están los números de los niños y niñas con cáncer? Nosotros tenemos hasta este momento 461 casos, ¿no? De niños que están en este momento siendo tratados. 461 en Jalisco. Sin embargo, tenemos 1,003 casos de niños que ya los tenemos registrados. Y eso ha sido un avance muy importante. Lo primero que teníamos que hacer era saber cuántos eran y dónde estaban. Es decir, el registro de los niños con cáncer ha sido uno de los temas más importantes para poder avanzar en ese sentido. Ahora sabemos de estos 1,003 niños cómo se llaman, dónde viven, cuál es su estatus, y eso lo que es importante es porque no nomás hay que darles tratamiento, sino que también hay que transportarlos, porque no todos son de la zona metropolitana de Guadalajara. Hay que darles alimento, porque no todos tenían la capacidad de estarse alimentado 3 veces al día. Hay que darles educación, porque muchos dejaban la escuela, dejaban todo esto. Y por supuesto, había que darle a la familia todo un soporte social y psicológico, ¿no? Porque comentaba el otro día el gobernador que cuando se le puso mal su niña, ¿no? Se sintió como loco. Imagínense cuando a un padre le dicen, tu hijo tiene cáncer. Necesitamos darles tratamiento, necesitamos darles apoyo, necesitamos que no se sientan solos y necesitamos que este consejo, que este arropamiento que tenemos que dar entre la sociedad y por supuesto los gobiernos, sea parte de lo que hoy llamamos universalidad del manejo de los niños con cáncer. ¿Sí hay una diferencia importante en la detección oportuna? Sí hay una diferencia importante, estamos siendo muy sensibles en el sentido de que todos los médicos sepan que hay signos de alarma como los que ya platicamos, que deben de alertar a buscar un cáncer infantil, ¿no? O sea, en etapas tempranas. Porque eso marcaría entonces la evolución Eso marca la diferencia, eso marca la diferencia. El diagnóstico oportuno, no nomás en cáncer, pero principalmente en cáncer, hace la diferencia. Si yo hago una detección temprana y puedo empezar a tratarlos
en los primeros signos y síntomas, yo puedo cambiar la historia. Y justamente nosotros platicamos, el Ivo y yo, sobre bueno. el traerlo, el que diera ese mensaje a los papás, a las mamás, y hay que reiterarlo a los abuelitos, abuelitas, de estos síntomas que usted nos acaba de referir, porque la verdad pocas veces lo sabemos, o Claro. no queremos poner atención por enfrentar lo que pudiera venir, pero eso es clave para una atención, Claro, buena atención. pero yo creo que también este es un buen momento para dar estas buenas noticias, porque yo creo que también enterarte de que tu hijo tiene cáncer y no poder hacer absolutamente nada es un problema para el niño que tiene cáncer Claro. y para toda la Para toda familia, la familia. que va a empezar a entrar en una dinámica terrible. Hoy día en Jalisco entendimos que había que ser resolutivos con cobertura universal. El tema es un tema no de una malignidad, es un tema holístico, es un tema de una enfermedad que afecta no solo al cuerpo del enfermo, sino a la familia, a la sociedad y a todos los que convivimos con este enfermo, ¿no? Se tiene ya entonces el inicio del registro, secretario. Rápidamente, ¿cuál sería el siguiente paso en este proyecto en Jalisco? El siguiente paso es, en cuanto el niño es registrado, Sí. se envía al Hospital Civil de Guadalajara, al Departamento de Oncología, en donde empieza a hacerse un estudio diagnóstico. No hay que hacer mucho más estudios, hay algunos casos que se requieren ya hasta estudios de biología molecular, que afortunadamente también se pueden ya hacer, Muy bien. ¿no? Y esto de alguna manera confirma el diagnóstico. Una vez confirmado el diagnóstico, se empieza el tratamiento. Y eso es otro avance importante en Jalisco. Pudimos lograr que los especialistas, los médicos que tratan niños con cáncer, lograran tener protocolos únicos. Esto es importante. O sea, si usted tiene un hijo con cáncer y lo están tratando en el IMSS, tenga la seguridad que lo están tratando de la misma y mejor manera que lo están tratando en el Hospital Civil de Guadalajara, Claro. o en Soquipan o en el Juan y Menchaca. Es decir, se uniformaron los criterios para el tratamiento, las guías de tratamiento se uniformaron. Y ahí hay que decir que ha habido un enorme avance también y un enorme entusiasmo del equipo que comanda el doctor Fernando Sánchez Subieta junto con St. Jude's Children. Es decir, no nomás nos quedamos en lo mejor que había en el rumbo, sino que estamos buscando lo mejor que hay en el mundo, ¿no? Y la verdad, eso puede marcar una diferencia muy importante. Hoy nos sentimos contentos, entusiastas y la verdad muy motivados, porque la sociedad civil nos hace y nos brinda su confianza y no podemos fallar. Pues qué gran logro, y me parece que sí estrategia. es un alivio muy importante para muchas familias, incluso del tema económico, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y yo creo que lo más importante que hemos aprendido en Jalisco, y nosotros ya estuvimos en el Senado haciéndolo público, es que necesitamos que todos nos involucremos en el tema. Claro. Los padres, los maestros, la sociedad civil organizada, que ha sido de enorme ayuda, que nos ayudó, por ejemplo, en conseguir los medicamentos cuando no los teníamos, ¿no? Sí. Y entonces ellos nos ayudaron muchísimo y hoy podemos decir con mucha felicidad que los niños están recibiendo el 100% de sus medicamentos, están recibiendo su terapia como deben de recibirla. Y eso no hubiera sido imposible si lo hubiéramos abordado exclusivamente desde el área médica, exclusivamente desde el área de salud, exclusivamente desde el gobierno del Estado. Todos han sido importantes y gracias a ustedes también, porque esto hace que la gente sepa a dónde ir, qué buscar, Así es. cómo hacerle para que sus niños puedan tener un mejor futuro. Bien. pues muy bien. Secretario, muchísimas gracias por compartir con todos nosotros estos avances. Gracias una vez más por estar aquí en el estudio de Quiero Noticias y que se repita recientemente para Sí, seguir no, actualizando. que la dinámica. Tengo mucho tiempo libre. Eso, muy Y aunque bien. no lo tenga, lo buscamos. Muy O sea, bien. porque lo más importante es que la gente sepa qué hacer. Muy bien, muchas Hay que gracias. hacerlo. Al contrario, Gracias. muchas gracias. Gracias Muchas al gracias. secretario de Salud del Gobierno de Jalisco, Fernando Petersen, esta tarde aquí con nosotros. Hacemos la pausa, güey. Es breve, regresamos con más.